lo podemos tomar en ¿Sí? sobre y en. Ipan, sí. Ipan, Sí, sobre, en. muy bien, sí. Tlazohcamati Temastiani. El otro dice, Anhuetzi, Istik Sokitl, Iwan, Moconewan. Anhuetzi, Istik Sokitl, Iwan, Moconewan. Ustedes caen dentro del lodo con sus hijos. Ayalwa, Oniquintemo, Oniquintemo, Oniquintemoto, no conewan. Ayalwa, Oniquintemoto, no conewan. Etl es niño. Onitlacuato, Iwan, Notahtzin, mi venerable padre. Fui a pasear. Onipachaloto, pasear. Pachaloto es pasear. Onipachaloto, fui a pasear. Onimistoti, onimistotito, iguan, nosiwa. Fui a bailar con mi esposa. Nohuehuentzin, mi esposo. Oniconito, octli, iguan, notlazo. Oniconito, octli, iguan, notlazo. Onitequito, pan, caltlamastili. Fui a trabajar en la escuela. Y este es Oniconito. Fui a tomar con mi amigo. Oni, Onicohuato tlennicuas panchicome tonali. Fui a comprar qué comer en 7 días o para 7 días. Onicuato tlennicuas panchicome tonali. Atl, agua, chichic, amargo. Onitlacuato, yo fui a comer. Onitlaonito, achichic, fui a beber cerveza. Xochitlastoli, palabra florida o poesía. Nequilistli, paquilistli, cochilistli. Onimi- Eso es gratis. Onimistotito, panteopan. Fui a bailar en la iglesia. Onimistotito, panteopan. El siguiente dice, Canon Onca Moteki, ¿dónde está tu trabajo? Nehua Nitequio Altepetl, Guadalajara. Nehua Nitemachtiquetl, Nechpahtia, Notequio. Nikimachtia Coconetzin ne Nehua Juan Tehuatzin Catlejo Moteki. No, no Niquinchipahuas calme Juan nimomachtia nahuatlahtoli tlen kipaktia no motequio. Catehua tejar, cahteua, xinechcahteua, nican, déjame aquí. Tlen pampa ika nimitzpaktia moneki, moteki, xinechili, dime. ¿Por qué te hace feliz tu trabajo? Tleni pampa ika mitzpaktia moteki. Noihki también. Nechpaktia pampa
nechyolpactia, pampa nechuetzcaltia, noconemomachtihqueh, nitlacuica, nimihtotia, iuan nechuetzquiltia. ¿Sí? Temachani, Ah, ¿sí nos puede dar el significado de esos, de estas, de esas frases? Porque hay ¿sí? muchas frases que no entendemos todavía y veo que en esa lámina no traen los significados. Ajá. Sí, sí, está bien. Ahorita dice, Nejua ni Tequio Altepetl, Guadalajara. Yo trabajo en la ciudad de Guadalajara. Guadalajara. Onca. Ay, Onoc. Cali. Casa. Calpan. Ahí hay otra palabra, maestro, que es Mishtun. Eh, Estaba enseguida de Guadalajara, pero ya no está. Ajá. Bueno, más adelante lo escribo, porque aquí no. En la siguiente, Mistum quiere decir a ver, Mistum, Viene como mixtum onca, dos mix, puntos. ajá, Mixtum, Mixtun, Mixtum, N, N, N. ¿Qué más? N, Mixtum, Mixtum espacio onca, ¿qué es? Onca, Ah, pero dijo que aunque era hay. Onca, Onka. Onca, ajá. ¿Qué más? Mixtum, bueno, Mixtum es un gato, ajá, Mixtum, mm, Onca, ay,
pero se lee al revés. Hay un gato. Así estaba, ¿no? Sí. ¿Qué más? Yo trabajo en... Ujú. Dice Nejua. Ni temachtiquetl, nechpahtia, no tequio. Nechpactia, no tequio. Nech... Nikimachtia coconetzinte. Ne, nejua. Nikimachtia. Pequeños. Ne, nejua. Guantehuatzin catlehua moteki. ¿Y tú cuál es tu trabajo? No, de Noisky también. No, Noisky también. Nikinchipagua calme. Juan nimomachtia nahuatlahtoli. Tlen katiapa motekio. Nikinchipagua calme. ¿No se pronuncia la yo al final? Es motekio. Sí, Motekio. Tlen katiapa motekio. Nikinchipagua calme. Cal, calme casas. Y estudio náhuatl. La lengua náhuatl. Cati- Castegua, dejar. Shinech castegua, déjame aquí. 'Castegua, 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 déjame aquí. '
Y tlen pampa ika nimitzpaktia moteki. Tlen pampa ika mitzpaktia moteki. ¿Por qué te hace feliz tu trabajo? Xinechili, dime. Pampa nech huetzkaltia no conemo machtihke. ¿Por qué me hacen reír mis alumnos? Nitlacuica, nitlacuica, canto, nimihtotia, bailo y nechhuetzkaltia. Me hacen reír. Dice, nitlacuica, nimihtotia, iwan nechhuetzkaltia. Y me hacen reír. Canto, bailo y me hacen reír. Maestro, hay una oración ahí, la que está abajo de ¿por qué te hace feliz tu trabajo? Dice Pampa Nechopatía. ¿Es parte de la misma oración anterior? Mm, ¿Yo en qué parte? Donde dice ¿por qué te hace feliz tu trabajo? Está ahí, Ahí. sí, la que está bajito. Ah, Pampa ah, Nechopatía. ujú. Porque, ¿por qué te hace feliz tu trabajo? Pampa necholpactia. Porque hace feliz a mi corazón. Necholpactia. Nech hace. Yol de yolotl. Y pactia feliz. Nech yol pactia. Yol de yolotl. Corazón. Pactia feliz. Porque hace feliz a mi corazón. Ujú. Así queda. Ok, Tlazohcamati, Temestiani. Mm. Y el otro, bueno, ahí son los sustantivos del lugar. Estos sustantivos del lugar se pueden combinar con los sustantivos con el sufijo tlan para indicar lugar de el sustantivo. Pierde su terminación cuando se combina con tlan. Por ejemplo, atl. Atl es agua, pero si le ponemos tlan, va a decir Atlan. Aquí le quitamos el tl y le pusimos tlan. Y ya quedó Atlan. Este es de la primera de atl y tlan es del sufijo. Y ya así va a decir lugar de agua. Atlan, lugar de agua. Igual con la palabra Cali. Cali es casa, pero Caltlán. Caltlán, lugar de casas, donde hay muchas casas.
Caltlán. Tepetl es el cerro, Tepetl. Pero si le ponemos tlán, va a decir Tepetlán. Tepetlán, lugar de cerros. El Metl es el maguey. Metl es maguey. Si le ponemos el tlán, va a decir Metlán. Metlán, lugar de magueyes. El Xochitl. Xochitl es flor. Más tlán es Xochitlán. Xochitlán, lugar de flores. Este es en relación a los sustantivos del lugar que se refieren a lugares. Por ejemplo, Atitlán. ajá. Hay Ma- muchos más. Maestro, Sí, una pregunta. sí, adelante. Maestro, ¿qué quiere decir Xochihuahuatlán? Xochihuehue es que ya está grande. ¿Pero qué quería decir eso? Entonces, Xochihuahuatlán. Xochi, lugar de flores grandes. O lugar de flores grandes. Xochi, Así, así se llama el pueblo donde nació mi mamá. ajá, Xochi, Xochi, Huehue, Huehuetlán. Así, ¿no? Así, Xochihuehue. maestro, sí, Xochihuahuatlán. Pero todo junto, me parece. Sí, sí, es todo junto. Nada más aquí lo estamos separando para ver el Xochitl se refiere a Xochitl. Xochihuehue. Xochitl. Lugar, Huehue, grande. Hue, 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 No significa abuelo, huehue. Huehue es igual, sí es grande, grande, huehueyi, se refiere a huehueyi, huehueyime, pero nada más se utiliza el huehue, se refiere a huehueyime. maestro, pero en la E le ponen H. Ajá, sí, pero ve que les explicaba que por la escritura. Aquí nada más es un ejemplo. Igual Oh, más adelante les voy a explicar que algunas palabras, como ya están oficialmente conocidos con ciertas grafías, entonces ya no lo podemos cambiar. Nada más para ejemplificar. Eso Chihuahuatlán sí es con H. lugar de flores, dice. Huehueyime. Huehueyime. Y Tlán, lugar. Tlán es lugar. De Huehue es de Huehueyime. Huehueyime. Ok, Grande. Entonces va a decir lugar de flores grandes. ok. Ujú. Y estos son los sustantivos del lugar. Estos son algunos ejemplos. Habrá más, pero para trabajar va a ser con estas, las más usuales. Están los sustantivos formados por verbos. Estos sustantivos nos dice que se le añade el sufijo listli o tli, stli, listli o stli al verbo para formar el sustantivo que es la ejecución del verbo.
algo que se está ejecutando. Aquí tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, el verbo cochi, que se refiere a dormir, pero si le ponemos el stli, stli, va a decir cochi, cochistli, algo que se está ejecutando, que es el sueño. Miki, morir. Miki listli, la muerte. Nemi, vivir. Nemilistli, vida. Paki, estar feliz. Pakilistli, pakilistli, la felicidad. Tlahuelmiki, enojarse. Tlahuelmikilistli, el enojo. Tlazohtla, amar. Tlazohtlalistli, el amor. Cuando el verbo termina en ya, se pierde la A final antes de añadir el sufijo listli. Ejemplo, mi totía, que se refiere a bailar. Mi toti alistli. Mi totilistli. Otra vez, mi totía es bailar. Mi toti, aquí todavía tiene la A, si se dan cuenta. Pero adelante ya no se le pone mi totilis. Mi totili, la machilía, pensar. La machi alisti y es la machilis. Se le suprime la A. La machilisti, el pensamiento. Igual estos son los sustantivos formados a través de verbos. Hay más ejemplos, pero ya más adelante se van a trabajar en algunas frases, oraciones que ustedes van a realizar. Por No ahí sí hay si, una conversación. ajá, utilizando estos, por ejemplo, Se oyen noticias en el fondo. ah, ¿quién? Ya está. Por ejemplo, Nehua, Nick, Nehua, Nikpilla, Miek, Cochilistli. Nehua Nikpilla, Miek, Cochilistli. A ver, alguien que me diga en español qué dice. Tengo mucho sueño. Así es. Yo tengo mucho sueño. Igual vamos a escribir un ejemplo de sustantivo del lugar. Yehuame, Yehuame, Yahweh, Yehuame, Yahweh, Yehuame, Yahweh,
Caltlán. Yehuame, Yahweh, Caltlán. Ellos o ellas. Yahweh se refiere a que se van. Ellos van. Muchas casas. Yehuame, Yahweh, Caltlán. Ujú. Otro ejemplo. Nehua, Nia, Xochitlán. ¿Alguien me puede decir a qué se refiere esto? Yo voy a Xochitl. Ajá. Yo voy donde donde hay muchas flores. Ahí está, para que no se confundan. Nehuanía Campachochitlán. Yo voy donde hay muchas flores. Y así sucesivamente pueden ir escribiendo en esta parte para que vayan practicando, vayan utilizando estos sustantivos del lugar y estos sustantivos formados de verbos. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Lo voy a hacer más grande. Sebastiani, no alcancé a copiar donde está lo de bailar, que me interesa. Bailar. ¿No le escucho o no le escuchamos? No lo escuchamos. No. Está difícil el internet por allá, ¿verdad? Para esa región. Sí, ya. Allá está. Ajá. A esta va. Esta es la Ah, diapositiva que dice. sí, sí, gracias, maestro. ¿Dónde está por ahí? Mm, Y dice Mitotía.
Nimistotia iwan Ah. nehuetzcaltia. Maestro, pues nos las va a dejar ahí para que nosotros las estudiemos, ¿no, maestro? Sí, No. bueno, parte de esta diapositiva ya se los compartí en el grupo. Pero nos los deja así como está para que entiendamos, por favor, Ya maestro. ahorita que terminemos igual se los voy a compartir porque aquí ya le estamos agregando más información. Nitla- Bien, maestro. Nitlacuica. Ya para que sigamos. Quema Temastiani, Tlazocamati. Bueno, igual aquí ya estábamos haciendo algunas oraciones. Igual para que vayan practicando, les tengo aquí algunas palabras en español y en náhuatl. Por ejemplo, tenemos el primero que es abrigo. Es tilma noso tohmitl. Aretes. Xochinacaspiloni. Xochinacaspiloni. Blusa. Huepili o noso huipili. Noso quiere decir o también. O también. Bolsa. Xicuipili. Cepillo o peine. Tzecahuastli. Tzecahuastli. Collar. Xochicóscatl. Xochicóscatl. Corona, que se refiere al penacho, es Xochicuaitl. Xochicuaitl. Faja. Ilpicatl. Faja ilpicatl. Falda hueitl. Guarache cactli. Lentes tlanesh istololo. Istololontli. Tlanesh istololontli. Tlanesh istololotli. Es tlanesh istololotli. Pantalón, calzontli. Jorongo, tilmahtli. Rebozo, quech, tlazo, quechtlazo. O igual se le puede decir payo, que es la que más se utiliza en esta región. Rebozo, payo o quechtlazo. Quechtlazo.
sandalia, tecatli, tecatli, sarape, algo, serape, zarape, tilmahtli, nosotohmitl, sombrero, cua, cuatlasehcahuiloni, cuatlasehcahuiloni, sombrero, cuatlasehcahuiloni, zapato moderno es cuetlaxcactli, cuetlaxcactli. Estas las fui separando para que ustedes puedan pronunciarlo. Por ejemplo, aretes, xochinacaspiloni, lentes, tlanexixtololo, sombrero, cuatlasecahuiloni, cuatlasecahuiloni, zapato moderno, cuetlaxcactli. Con estas palabras podemos formar o a completar las oraciones. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Alguien que quiera comentar algo? ¿O alguien que quiera practicar? Sí, nos da un poquito de tiempo de Te- copiarlos. ¿Sí? Temastiani, entonces, cactli, ¿qué viene siendo? ¿Zapato? Cactli es bueno, aquí cactli es guarache. Guarache. Y ya el zapato, cactli es porque de cacua, que se refiere a algo que, bueno, que te pones en los pies. Y dices cactli. Y ya en donde dice zapato moderno es cuetlash. Cuetlash es de cuero. Cuetlash cactli. Zapato moderno. De Cuetlash cuero. cactli. Ajá. No. Tazocamati. Es como un adjetivo que se le pone al cactli para poder darle nombre al zapato. O para Tazocamati. diferenciar, o para diferenciarlo también, maestro. Sí, sí es correcto. Porque bueno, aquí en la región normalmente pues se le conoce al cactli, el guarache que, que hacen, que realizan acá los señores que se dedican a fabricar los guaraches, pues. De hecho, guarache pues es algo pues algo que te pones, algo que el El CAC. ajá, cactli, en los pies. ¿Dejamos un ratito la diapositiva o quieren practicar un poco? Sí, por favor. ¿Sí? El noso ya les había explicado qué quiere decir también. Noso. ¿Puedo, Temastiani? ¿Sí? Ok. Abrigo. Tilma noso tohmitl. Ujú. Aretes. Sochi nacas piloni. Blusa. Huepili. Huipili. Bolsa. Xicuipili. Cepillo peine. Secahuastli. Collar.
Xochicóscatl. Corona, penacho, Xochicuaitl. Faja, Ilpicatl. Falda, Cuellit. Guarache, Cactli. Lentes, Tlanex, Ixtololoctli. Pantalón, Calzontli. Poncho, Jorongo, Tilmachtli. Rebozo, Quech, Tlaxoc. Rebozo, Payo. Sandalia, Tecatli. Zarape, Tilmachtli. Noso, Tochmitl. Sombrero, Cua, Tlacecajhuit, Loni. Zapato moderno, Huetlax, Cachtli. Ujú. Tlazocamate. ¿Alguien más que quiera practicar? Yo, maestro. Sí. Náhuatl, español náhuatl. Abrigo, tilma, noso, tohmit. Aretes, sochi, nacas, piloni. Blusa, oepili, uipili. Bolsa, xicuilpili. Cepillo, peine. Cuatzli. Collar, Xochicoscatl. Corona, penacho. Xochicuaitl. Faja, Ilpicatl. Falda, Cuellitl. Guarache, Cactli. Lentes, Planes, Ixtlootli. Pantalón, calzontli. Poncho, jorongo, tilmatli. Rebozo, payo. Sandalia, tecatli. Zarape, tilmatli, noso, tomit. Sombrero, cua, tlacecahui, loni. Zapato moderno, Huetlax, Cactli. Sí. Muy bien. ¿Alguien más? Nejo enigneki tumustin. ¿Qué más? Bien. Abrigo, tilma, nosotohmitl. Aretes, xochinacas piloni. Blusa, huepili, huipili. Bolsa, xicuipili. Cepillo, peine, secahuastli. Collar, xochicóscatl. Corona o penacho, xochicuaitl. Faja, ilpicatl. Falda, cueyitl. Guarache, cactli. Lentes, tlanexixtololoctli. Pantalón, calzontli. Poncho, jorongo, tilmachtli. Rebozo, quechtlaxoc. Rebozo payo. Sandalia, tecatli. Zarape, tilmachtli, noso tohmitl. Sombrero, cuatlacecahuiloni. Zapato moderno, cuetlaxcactli. Tlazocamati tumustin. Tlaxtahue. Aquí no sé. ¿Alguien más? Nicnequi Yajiacolistli Temastiani. ¿Qué más? ¿Cuál es? Abrigo, Tilma Nosotohnik. Aretes, Xochinacaspiloni. Blusa, Huipili.
Bolsa, Xicuipili. Cepillo peine, Secahuastli. Collar, Xochicoscatl. Corona o penacho, Xochicuaitl. Xochicuaitl. Faja, el picatl. Falda, cuaitl. Parache, catli. Lentes, tlanexistololoctli. Pantalón, calzontli. Poncho o grongo, filmajtli. Rebozo, quechtlajzoc. Quechtlajzoc. Papayo. Sandalia, tecatli. Zarape, filmajtli. Nosotojmitl. Sombrero, cuatlasecahuiloni. Zapato moderno, Petlashcatli. Ujú. Está, güey. Pues, Maestro, una duda. Ajá. ¿Zarape y abrigo es casi lo mismo? Sí, es casi lo mismo porque, bueno, aquí más por la función que realiza el tilmachtli, que es para abrigar, y el porongo, Poncho. Ujú, el mismo caso. Ujú. ujú. Pero ya se diferencian cuando, por ejemplo, haces una oración. Por ejemplo, cuando Nehuan ni con no, no tilmachtli, o Nehuan ni cuica, no tilmachtli. Yo llevo mi jorongo. Y ya si estoy durmiendo, Nehua ni Motlapachoa, Canotilma. Quiere decir que me estoy tapando con mi zarape. El otro, Cuaxegua, cuando hace frío, Cuaxegua, ni con Akia, no tilma. Cuando hace frío, me pongo mi abrigo. Entonces ahí depende de la oración y es cuando se diferencia. Ah, ok. Gracias. Ok, ¿Alguna gracias. otra duda? ¿O alguien más quiera practicar? ¿O seguimos? Igual la vez pasada, algunos estaban comentando que quieren saber la raíz de algunas palabras. En esta ocasión les voy a presentar los topónimos, que es donde podemos diferenciarlos. Por ejemplo, en los topónimos con la letra A, podemos encontrar Ameyalco. Ameyalco. Ameyali quiere decir que es manantial. Y el co es lugar de sufijo locativo y se traduce como lugar de manantiales. Ameyalco, lugar de manantiales. Ameyali es manantial y el co es lugar de sufijo locativo. El otro, Azcapotzalco. Azcapotzalli, hormiguero. El co, lugar de sufijo locativo, y se traduce como lugar de hormigueros. Azcapotzalco. El otro es Cuautitlán. Cuautitlán. Y abajo dice Cuautitlán. Cuautitlán. Cuautli o Cuahuitl es árbol. Titlán, lugar de, junto al lugar de sufijo locativo.
al lugar. Traducción se puede traducir como lugar junto a los árboles. Cuautitlán, Cuautitlán. Jalapa, Xalapan. Jalapa es Xalapan. Es de Xali. Xali es arena. Apan, lugar en, sobre. Sufijo locativo y se traduce sobre la arena. Sobre la arena. Jalapan o Xali, Xalapan. Xalapan. No puede ser lugar de arena. Ajá, o lugar de arena. O lugar donde hay mucha arena. El, el otro es Malinalco. 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 Malinali es hierba torcida. Co es lugar de sufijo locativo y se traduce como lugar de la hierba torcida. Malinalco. Malinalco. Miskik. 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 Miskit se refiere al árbol del mezquite. El co es lugar de sufijo locativo y la traducción es lugar de mezquites. Miskik. Miskik. Y el otro es Tenochtitlan. Tenochtitlan. Tetl, de la primera del T, se refiere a Tetl, es piedra. Noch se refiere a Nochtli. Nochtli es tuna. Y tlan, lugar de, junto al sufijo locativo. Y se puede traducir como lugar de la tuna de piedra. Tenochtitlan. ¿Ok? Estos son algunos ejemplos. Igual hay más ejemplos, pero para ir trabajando estas. Y ya de acá, si se dieron cuenta en las oraciones que estaban arriba, igual hablan en algunos sobre las partes del cuerpo. Igual les voy a adelantar algunas partes del cuerpo para que igual se vayan apropiando. Este está en... A ver. ¿Sí se ve? Emma, Gemma. Las, pa- Sí, las partes del cuerpo. El cuerpo en sí es tlacayotl. Tlacayotl. O tlacayo. Por decir no tlacayo, ya me estoy refiriendo a mi cuerpo, no tlacayo. Motlacayo, tu cuerpo. Intlacayo, su cuerpo. Y esta es la parte superior. Istli o Ixcotl o Xayacatl es cara. Istli de Ixcotl. Xayacatl se refiere a lo mismo, es la cara. Ixcuaitl. Ixcuaitl es la frente. Y aquí se bajó la L, ahorita lo arreglamos. Es Ixcuaitl. Ixcuaitl se refiere a la frente. Esta es la parte superior.
de la cara. El tzontli es cabello. Tzontecomatl es cabeza. Camachali se refiere a la quijada. Camachali. Cuechtli es el cuello. Cuechtli. Ixcuamoli. Ixcuamoli se refiere a la ceja. Ixtzontli, pestañas. Ixtololotli, ojo. Ixcuamoli, ceja. Ixtzontli, pestañas. Ixtololotli, ojo. Camactli es boca. Camactli. Tentli, labio. Nenepili, nehnepili. Nehnepili es lengua. Tlantli es diente. Yacatl se refiere a la nariz. Yacatl. Aquí está escrito Yacatl o Yecatzoli. Aquí se conoce como Yecatzoli, pero igual es Yacatl. Nacastli. Nacastli es oreja. Tenchali o Tentzontli se refiere a la barba. Tentli de Tentli se refiere de esta parte de ite. Cuando decimos ite, su barba. Pero cuando es Itentzontli, su barbilla, perdón. Pero cuando es Itentzontli ya nos referimos a la barba o Tenchali. Camatzontli, Tentzontli, bigote. Camatzontli. Camatzontli se refiere a que está en la parte superior de la boca, ¿no? Por eso dice Camatzontli, de Camactli y Tzontli. Bigote. Ya en la parte de en medio es, en caso de la mujer, es Chichihuali, que se refiere al seno, senos de la mujer. Chichihuali es uno y Chichihualme ya son los dos. Senos o seno. Chichihuali, seno. Chichihualme, senos. El, el chiquihuitl. El chiquihuitl. Pecho. El chiquihuitl. Maitl. Mano. Maspili. Dedo. Istitl o istetl es uña. Istetl o istitl. Mascoli es el brazo. Mascoli. Molictli es codo. Maquechtli es la muñeca. Maquechtli. Esta parte. Maquechtli. Ititl o istetl se refiere al vientre. Ititl o istetl. Ascoli. Ascoli es el hombro. Cuitlapantli, espalda.
Cuitlapantle y Cuitlapa. Pues decir, no Cuitlapa se refiere a, me estoy refiriendo a mi espalda, no Cuitlapa. Y cuando digo Mocuitlapa, tu espalda. No Cuitlapa, mi espalda. Mocuitlapa, tu espalda. Noascoli, mi hombro. Moascoli, tu hombro. Y ya en la parte inferior es Quetztli, 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 muslo. Tlancuaitl, rodilla. Tlancuaitl, rodilla. Metztli, Metztli, es pierna. Metztli. Cuando dice Mometz, es tu pierna. Cuando digo Nometz, mi pierna. Nometztli o Nometz. Mometz o Mometztli. Ixchitl, pie. Huehueyoli es tobillo. Huehueyoli. Y esos son las partes del cuerpo. No se confunde con con Luna, maestro, con Metzli. Eh, no, no se confunde. Es, Es ¿cuál, sí, dónde, la diferencia, dónde está? En, Metz. eh, Cuando utilizamos, por ejemplo, en las ajá, oraciones, el de Metz, le Metz, quitamos el cli. Cuando ajá, ya utilizamos los posesivos, por ejemplo, sí. Nometz o Mometz, Oh, ya. ya le quitamos el Pero cli. pero Luna, entonces, ¿cómo quedaría? Igual es Metzli. Metzli también. Ajá. Ujú, muy bien. Y entonces, para decir mi pierna sería ni Metzli, Mi pie, no Metz, no Metz. no Metz. Ajá, Ah, ya. Sí, Lazo Camati, ajá. Demastiani. Maestro, y para pluralizar, como pies, Pies, Noxiwa. Por ejemplo, aquí escribimos, a ver, aquí mismo. Vamos a editar. Le ponemos agregar texto. Y escribimos Y, y- mis pies, ¿verdad? Dice. no, pies, nomás el plural. Ik. De hecho, aquí está escrito con la C, pero es con la K. Ik. Shi. Me. Ah, Ikshime. y, Ya nos referimos a los dos pies. A ver si eso se también. ve. ¿Qué más? Aquí está Ikshime. Le ponemos un poquito más. Ahí está. Ikshime. Uno Ikshitl. Pero ya cuando son dos, Ikshime. Le pongo el me para pluralizar. Maestro, ¿y rodillas? Rodillas.
A ver. Tlancuaitl. Tlancuaime. Tlancuaime. Así quedaría. Rocamate, maestro. Ajá. Ascoli es un hombro, pero cuando decimos ascolme, ya me estoy refiriendo a los dos. Hombros. Cuitlapantli, pues es singular. Cuitlapantli se refiere a mi espalda. Igual para dedos. Maspili, cuando son todos, es Malpilme. exactamente pilme. Me. Ahí está. Igual el istitl. Istime. Me. Ujú. Cuando es en plural, se suprime la TL. Ajá. Ajá. Istime o isteme. Aquí en algunas partes le dicen isteme de istetl, pero Ah, aquí es istitl. Para que no se confundan, así lo dejamos istime o isteme. ¿En cuál otro sería el caso? Ojos. Ixtololojtli. O en caso de los dos, lo, lo lo, me. lo, me. Así quedaría istololo me. Me. Ujú. Tlantli, tla, Ilme. tlame. Ah, Uno es tlantli y cuando son todos es tlame. Tlan o tlanme, tlanme. Ahí está. ¿Y en cuál otro? Camactli. Aquí. Chi, chi, igual me. Chichigualme. Chichigualme. Más pilme ya. Isteme ya. A, colme. A, colme. A, colme. Ixime. Ujú.
Y aquí le faltó ikshop. Cuando es son los dedos del pie es ikshopilme. Ikshopili. Ikshopili. O ikshop. Ikshopilme. Ikshopili es uno. Ikshi de ikshitl. Pilme. Dedos de los pies. Ikshopilme. Ikshopili o ikshopilme. ¿Alguna duda? Sí nos enseñó la palabra boca o labios, ¿hay diferencia? Sí. Boca es Camactli y labio es Tentli. ¿Y se dice labios en plural o así nomás tentle? Mm, en plural, tenme, Tenme. tenme. O Ajá. sea, como Por ejemplo, cuando ve que las clases pasadas dicen mis tempitzoa, ni mis tempitzoa, es yo te beso en los labios de de tentli, de labio, y pizzoa es besar, ni mis tempitzoa. No sé si se acuerdan en las clases pasadas. Y aquí está, el tentli es labio. Pues cuando es tem, pizzoa. Ahí está la diferencia. ¿Otra duda? Igual esto se los voy a pasar para que ustedes con calma lo practiquen. Y más adelante aquí tengo algunos alimentos. No sé si quieran verlos o los vemos en la siguiente clase. la siguiente clase, diría yo, pero no sé qué piensan los demás. Ya faltan 5 minutos. ¿O cuánto falta, maestro? Sí, ¿Falta más? 5. Ajá. ¿O faltan? No, faltan En la 5. siguiente clase, Sí, este, la, 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 en una sesión les compartí un archivo que es no sé si se acuerdan, ¿sí se ve en la pantalla? ¿Qué más? tema. No sé si lo han estado practicando. Igual aquí ya es un conjunto de todo lo que hemos venido trabajando. Donde dice Tlapualme, pues se refiere a los números, el sustantivo, el pluralizador de los sustantivos me, los pronombres posesivos y el pluralizador de los posesivos wan. No sé si no. Bueno, este trabajo ya es un trabajo final de los sustantivos, hasta la clase de los sustantivos. No sé si lo han estado practicando o trabajando o tienen alguna duda. Igual me lo hacen saber porque esto va a ser como un producto final que ustedes van a realizar. Retomando este cuadro, van a ser lo de ustedes para que de una vez se vayan haciendo a la idea de que van a realizar esta actividad. Estos son algunos ejemplos, pero ustedes van a realizar lo de ustedes. No sé si tengan
dudas sobre esto? Igual en los ejemplos, pues considero que están muy digeribles, muy fácil de comprender, o no sé ustedes cómo ven. Ahí en el caso Sí están, del... Ay, perdón. perdón, Sí, sí Leti, están sí. fáciles de comprender, Temachtiani, pero sí, yo creo que ahora sí que tenemos que poner mucho empeño en aprendernos las palabras, porque sí hay palabras muy complicadas, Y pues empiecen pero con las pues todo fáciles, se puede, ¿sí? todo se puede. Ajá. Por ejemplo, miren, tres ejemplos, las primeras, les explico. Aquí en Tlapualme, pues no hay pierde. Estamos empezando con C. C. Clínica, Chihuasque. ¿Qué vamos a hacer? Campaquitoa sustantivo, donde dice sustantivo es xochitl. Y ya en el pluralizador de los sustantivos me, xochime. Xochitl se refiere a uno solo. El xochime ya está pluralizando y son muchas flores. Flores. Xochime, xochime. Shinechmaka, xochime. ¿Qué quiere decir shinechmaka? Dame, Dame. dame flores. Shinechmaka, xochime. A lo mejor dame muchas flores o dame un ramo de flores o dependiendo de lo que ustedes quieran dar a entender o cómo lo quieran realizar. Shinechmaka, xochime. Y ya en los posesivos, pues, por ejemplo, cuando es uno solo, no shochi o no shoch, no shoch, mi flor, mi, eh, está escrito en primera persona del singular mi, no, no shochi o no shoch se refiere a lo mismo, mi flor. Y en el pluralizador de los posesivos, pronombres posesivos, no, shochiwan, no, shochiwan. Quiere decir mis flores. O noshochuan, que, que quiere decir lo mismo. O podremos, aquí le puse otro ejemplo, que está escrito en azul, nopolocowan. ¿A qué me estoy refiriendo? A mis animalitos, ¿no? A mis burros, mis burritos. Nopolocowan. Ya estoy utilizando el pluralizador de los pronombres posesivos, wan. Nopolo, wan. Aquí está no, poloco, wan. No, poloco, wan. El segundo, ome, oquili, oquil, oquilin. Oquilme, que se refiere a muchos gusanitos. Oquilme, muchos gusanos, pues. Gusanitos, quiltzitzi, a lo mejor. Oquilme, muchos gusanos. Moquil, tu gusano. Moquilwan, tus gusanos. En yeyi, el, en sustantivo, poloco, polocome. En pluralizador de los sustantivos me, polocome. Tlacatl se refiere a una Persona. persona. Tlacatl. Y si le podemos tlacame, pues ya lo estoy pluralizando. Cihuatl, si le pongo cihuame, oquichtli, hombre, oquichme, hombres. Y aquí le puse un ejemplo que dice Impoloco Huetzca. Este burro ríe. Mopoloco Huetzca. Tu burro ríe.
Es un ejemplo, ya lo demás, pues ya lo analizan. Creo que ya tienen este archivo. Se los compartí un día que... Sí, lo tenemos, maestro, sí lo tenemos. Y ahí en Poloco, maestro, se refiere, porque acá arriba también en No Poloco One, dijo animales, entonces acá abajo en Poloco, porque le iba a decir, anteriormente, antes de la llegada de los españoles no había burritos, o sí había. Entonces, Em, entonces, ¿cómo surgió el nombre del burrito, del Poloco? el poloco. Ujú. El poloco, bueno, aquí se fueron más por sus características del burrito. Como Ajá, es el burrito, ¿no? Es medio atolondrado, medio sonso. Entonces, por ajá, eso le pusieron el poloco. Poloco, Ajá. sí. Quema Temachtel. Ajá. Entonces, bueno, ya lo pasé aquí abajo para que no haya confusión. Ajá. Ujú. Igual se los voy a volver a compartir. Y polocowan o no polocowan. Y hasta aquí con estos ejemplos, ya usted, Tenemos suficiente, maestro, ajá, para... para que ustedes, le digo, si pretenden ponerle otras imágenes que ustedes, consideren que ya tienen a lo mejor dominado, pues se puede igual y si en el proceso les surge alguna duda, alguna complicación, me lo hacen saber, yo les apoyo con gusto. Igual para que ustedes ya vayan practicando y pues les vuelvo a repetir, esto ya va a ser como un producto igual, no lo voy a calificar, va a ser para ustedes, para que ustedes Vayamos teniendo idea, ¿no, practiquen, maestro? practiquen. Ajá. Sí, maestro. Gracias, maestro. Pues no sé si quedó claro las, las actividades del día de hoy. Tema. Entonces, pues hasta aquí le dejamos. Tlaxtlahui. Mechtlasohkamatinika tinemia amanin in tonali, in tlayua, huacón timotasque amanin chicueyi. Nos vemos en 8 días, maestro. Tlaxaca Timotasque, hipia, maestro, tlaxaca hipia Tasca, maní, tantlanili, chicueli. Tlaxtlahui, Buenas noches, gracias. Timoitasque Timoitasque, amanin maestro. chicuey. timotasque amanin chicueyi. Tlazocamati. Tlazocamati, Tlaxtlahui. maestro. Tlazocamati a todos, compañeros y compañeras. Tlazocamati a Tlazocamati a todos. todos.